7. Howie y Alec ya estaban allí, y Howie sonreía. El despegue se ha retrasado un poco, anunció. Saulo viene de camino. ¿Cómo lo ha conseguido?, preguntó Ralph. Bueno, yo he conseguido la mitad. El juez Martínez está hospitalizado por una úlcera perforada, y eso ha sido obra de Dios. O puede que de un exceso de salsa picante. Yo también soy aficionado a la Texas Spit, pero ver a ese hombre echársela a chorros me ponía los pelos de punta. En cuanto al otro caso en el que debía atestiguar el teniente Sablo, el ayudante del fiscal me debía un favor. He de preguntar por qué, dijo Ralph. No, contestó Howie, ahora con una sonrisa tan amplia que se le veían hasta las últimas muelas. Para matar el tiempo se sentaron los cuatro en la salita de espera, mucho más pequeña que las salas de embarque, y contemplaron los aviones que despegaban y aterrizaban. Howie dijo: Anoche, cuando llegué a casa, entré en internet y leí cosas sobre los dobles, porque eso es este visitante, ¿no les parece? Holly se encogió de hombros. Llámelo como quiera. En la literatura el más famoso sale en un cuento de Edgar Allan Poe. Se titula William Wilson. Ese Ginny lo conocía, comentó Ralph. Hablamos de él. Pero en la vida real ha habido muchos, centenares por lo visto, incluido uno en el transatlántico Lusitania. En primera clase viajaba una pasajera que se llamaba Rachel Withers, y durante la travesía varias personas vieron a otra mujer que era su vivo retrato. Tenían hasta el mismo mechón de cabello blanco. Algunos dijeron que esa doble viajaba en tercera, otros dijeron que formaba parte de la tripulación. La señorita Withers y un caballero amigo suyo fueron a buscarla, y supuestamente la encontraron justo segundos antes de que un torpedo de un submarino alemán los alcanzara por estribor. La señorita Withers murió, pero su amigo sobrevivió. Describió a la doble como una aparición premonitoria. El escritor francés Guy de Maupassant se tropezó con su doble un día mientras paseaba por París. La misma estatura, el mismo cabello, los mismos ojos, el mismo bigote, el mismo acento. Los franceses, ya se sabe, dijo Alec encogiéndose de hombros. ¿Qué podía esperarse? Seguramente Maupassant lo invitó a una copa de vino. El caso más famoso ocurrió en 1845, en un colegio de niñas de Letonia. Mientras el profesor escribía en la pizarra, entró en el aula su doble exacto, que se colocó a su lado e imitó todos sus movimientos, pero sin tiza, sin gis. Luego se marchó. Lo vieron 19 alumnas. ¿No es asombroso? Nadie contestó. Ralph pensaba en un catalupo infestado y en pisadas que desaparecían, y en unas palabras del amigo muerto de Holly: el universo no tiene límites. Suponía que para mucha gente debía de ser un concepto estimulante, incluso hermoso. Para Ralph, hombre anclado a los hechos durante toda su vida profesional, era aterrador. Bueno, a mí me parece asombroso, dijo Howie un tanto disgustado. Dime una cosa, Holly, intervino Alec. Si ese individuo absorbe los pensamientos y los recuerdos de sus víctimas cuando se apropia de su cara, mediante una especie de transfusión de sangre mística, supongo, ¿cómo es que no sabía dónde estaba el ambulatorio más cercano? Y luego está lo de Sos, agua de lluvia, la taxista. Maylan la conocía por la competición de baloncesto infantil de la YMCA, pero el hombre a quien llevó a Dubro se comportó como si no la conociera. De nada. No la llamó Sos ni señorita agua de lluvia, la llamó señora. No lo sé, contestó Holly con cierto enojo. Lo poco que se lo pillé al vuelo, y lo digo literalmente porque lo leí mientras viajaba en avión.
Solo puedo hacer conjeturas y de eso ya me he cansado. Puede que sea como la lectura rápida, aventuró Ralph. Los lectores rápidos se enorgullecen mucho de ser capaces de leerse un libro de cabo a rabo de una sentada, pero básicamente retienen solo lo esencial. Si se les pregunta por los detalles, normalmente se quedan en blanco. Calló un momento, o al menos eso dijo mi mujer. Pertenece a un club. Calló un momento. O al menos eso dice mi mujer. Pertenece a un club de lectura, y hay allí una señora que alardea de su capacidad lectora. A Ginny la saca de quicio. Observaron a la tripulación de tierra repostando el King Air y a los dos pilotos realizando las comprobaciones de rigor previas al vuelo. Holly sacó su iPad y empezó a leer. Ralph pensó que avanzaba muy rápidamente en su lectura. A las 10 menos cuarto, un Subaru Forester accedió al pequeño aparcamiento de Regal, y June Sabló se apeó de él. Llevaba una mochila de camuflaje al hombro y se acercó hablando por el móvil. Cortó la llamada al entrar. «Amigos, ¿cómo están?» «Bien», dijo Ralph al tiempo que se levantaba. «Pongámonos en marcha». Estaba hablando con Claude Bolton. Irá a recibirnos al aeropuerto de Plainville. Está a unos 90 kilómetros de Marysville, donde él vive. Alec enarcó las cejas. ¿Y eso por qué? Está preocupado. Dice que anoche apenas durmió. Se levantó 5 o 6 veces. Tenía la sensación de que alguien vigilaba la casa. Ha dicho que le recordó su época en la cárcel, cuando a veces todo el mundo sabía que algo iba a pasar pero nadie sabía qué, excepto que sería malo. Ha dicho que su madre también las tenía todas consigo. Me ha preguntado qué está sucediendo exactamente y le he dicho que le pondríamos al corriente cuando llegáramos. Ralph se volvió hacia Holly. Si ese visitante existe y si estuviera cerca de Bolton, ¿percibiría a Bolton su presencia? En lugar de volver a protestar porque se le exigiera conjeturas, Holly respondió con voz baja pero firme. No me cabe duda. Bienvenidos a Texas, 26 de julio. 1. Jack Hoskin cruzó la línea divisoria de Texas a eso de las 2 de la madrugada del 26 de julio y se alojó en un tugurio llamado Indian Motel, justo cuando asomaba por el este la primera luz del alba. Usando su Mastercard, la única tarjeta en la que le quedaba saldo, pagó al soñoliento conserje por una semana y pidió una habitación en un extremo del destartalado edificio. La habitación olía a alcohol y a humo de tabaco. En la desvencijada cama la colcha estaba raída y la funda de la almohada se veía amarillenta por los años. ¿El sudor o ambas cosas? Se sentó en la única silla que había y comprobó en su móvil, en su celular, rápido y sin mucho interés, los mensajes de texto y de voz. Estos últimos habían cesado alrededor de las 4 de la mañana, cuando el buzón se llenó. Todos eran de la comisaría, muchos del jefe Keller en persona. Se había cometido un doble asesinato en el lado oeste. Ausentes Ralph Anderson y Betsy Riggins. Él era el único inspector de servicio. Donde se había metido, lo necesitaban en el lugar de los hechos inmediatamente. Bla, 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 bla. Se tumbó en la cama, primero boca arriba, pero en esa posición le dolía demasiado la quemadura. Se volvió de costado y los muelles emitieron un chirrido de protesta bajo su considerable peso. Si el cáncer se extiende, perderé peso, pensó. Al final mamá era un esqueleto envuelto en piel, un esqueleto que gritaba. Eso no va a pasar.
aseguró a la habitación vacía. Solo necesito unas horas de sueño, maldita sea. Esto acabará bien. Bastaron 4 horas, 5 con un poco de suerte. Pero su cerebro no desconectaba. Era como un motor en punto muerto. Cory, el camello de poca monta de la gasolinera High, si tenía las pastillas blancas y también un buen suministro de coca, que según afirmaba era casi pura. A juzgar por cómo Jack se sentía en ese momento, tendido en aquella mierda de cama, ni se le pasó por la cabeza meterse dentro. Sabía Dios que podía andar rondando por las sábanas. Debía de ser verdad. Solo se había hecho unas pocas rayas. En las primeras horas de la madrugada, pasadas las 12, cuando parecía que el viaje no terminaría nunca, y ahora tenía la sensación de que no volvería a pegar ojo en la vida, la sensación de que podría poner el tejado de una casa y después correr 10 kilómetros. Aún así, al cabo de un rato sí se durmió, pero fue un dormir ligero, interrumpido por sueños en que aparecía su madre una y otra vez. Cuando despertó pasaban ya de las 12 del mediodía y en la habitación hacía un calor sofocante a pesar del patético aire acondicionado. Fue al baño, meó e intentó mirarse la palpitante nuca. No pudo, y quizá mejor así. Volvió a la habitación y se sentó en la cama para calzarse, pero solo encontró un zapato. Buscó el otro a tientas y alguien se le colocó en la mano. Jack. Paralizado se le puso la carne de gallina en los brazos y se le cruzó. Paralizado se le puso la carne de gallina en los brazos y se le erizó el vello de la nuca. El hombre que se había ocultado en su ducha, allá en Flint City, estaba ahora debajo de la cama, como los monstruos que tanto miedo le daban de niño. Escúchame bien, Jack. Voy a decirte qué tienes que hacer exactamente. Cuando aquella voz terminó por fin de darle instrucciones, Jack advirtió que no sentía ya el tormento del cuello. Así había llamado siempre a su media naranja, tormento, lo cual tenía su gracia. O casi no lo sentía. Y lo que debía hacer parecía sencillo, aunque un tanto drástico, lo cual no era un problema porque estaba casi seguro de que podía llevarlo a cabo sin ser descubierto y darle el pasaporte a Anderson. Sería un gustazo. Al fin y al cabo, Anderson era el entrometido mayor, el bueno del señor No Opino se lo había buscado. Lo sentía por los otros, pero ¿qué culpa tenía él? Era Anderson quien los había arrastrado hasta allí. Mala suerte, ¿qué le vamos a hacer?, musitó. Una vez calzado, Jack se arrodilló y miró debajo de la cama. Había allí mucho polvo, y en parte parecía recién removido, pero no vio nada más. Mejor así. Era un alivio que su acompañante había estado allí, Jack lo tenía claro, como también que era lo que llevaba tatuado en los dedos que habían empujado el zapato hacia su mano. Nada. Con el dolor de la quemadura reducido a un susurro y la cabeza relativamente despejada, pensó que no le vendría mal comer algo. Un filete y unos huevos, tal vez. Tenía una tarea que llevar a cabo y debía mantener alto el nivel de energía. No solo de coca y anfetas vive el hombre. Si no comía, igual se desmayaba bajo el intenso sol y entonces se quemaría. Hablando de sol, este lo golpeó en la cara como un puño cuando salió y percibió en la nuca una palpitación de advertencia. Para su consternación se acordó de que no le quedaba protector solar y se había olvidado la pomada de aloe vera. Cabía la posibilidad de que vendieran algo así en la cafetería anexa al motel,
junto con los demás cachivaches que siempre tenían expuestos al lado de la caja en sitios como ese. Camisetas y gorras y CD de música country y souvenirs de los indios navajo hechos en Camboya. Debían de vender algún que otro producto indispensable, además de esa morralla, porque el pueblo más cercano estaba... Iba a abrir la puerta de la cafetería cuando miró a través del cristal polvoriento y se detuvo en seco. Estaban allí, Anderson y su alegre panda de gilipollas, incluida la mujer flaca de flequillo canoso. Estaban allí, Anderson y su alegre panda de pendejos, incluida la mujer flaca de flequillo canoso. Había también una vieja en silla de ruedas y un hombre musculoso de cabello negro corto y perilla. La vieja empezó a reírse de algo y de pronto tuvo un ataque de tos. Jack la oía incluso desde afuera. Sonaba como una condenada excavadora circulando con una marcha baja. El hombre de la perilla le dio unas palmadas en la espalda y a continuación todos se rieron. No se reirán tanto cuando acabe con ustedes, pensó Jack. Pero en realidad le fue bien que rieran, de lo contrario quizá habrían preparado en su presencia. Dio media vuelta y trató de interpretar lo que acababa de ver. No las carcajadas del grupo, eso le traía sin cuidado. Pero cuando hombre perilla había alargado la mano para dar palmadas a mujer silla de ruedas, Jack había visto que tenía tatuajes en los dedos. El cristal estaba cubierto de polvo y la tinta descolorida, pero sabía cuál era la palabra escrita en ellos. Nada. ¿Cómo ese hombre había podido llegar tan deprisa desde abajo de su cama hasta la cafetería? Era un misterio que Jack Hoskins ni siquiera se planteó. Tenía un trabajo pendiente, con eso le bastaba, y deshacerse del cáncer que le crecía en la piel era solo la mitad de la tarea. Deshacerse de Ralph Anderson era la otra mitad, y sería un placer. El bueno del Señor, no opino.